Hola mis hermanos, les habla Regino Gómez, su hermano en Cristo, para compartir nuevamente la palabra de Dios, para unirnos en oración y en la lectura de la palabra de Dios. Ah, Sabemos que este tiempo que estamos viviendo en este momento nos ha robado mucho, nos ha quitado mucho, hemos perdido demasiado, pero lo único que tenemos que tener la seguridad es no perder nuestra fe. No perder la fe, porque la fe es la que nos va a obtener la vida eterna. La fe es la que nos va a ayudar en este caminar, en este mundo, para vivir en paz, para vivir en el amor y para vivir en la caridad. Es la fe la que tenemos que mantener siempre, siempre. Podremos perder todo, pero que no pierdamos la fe. Cuando yo estaba pensando en esto, estaba recordando a mi suegro. Mi esposa lo cuidó aquí en la casa a 5 años. Tenía Alzheimer y demencia. Y yo recuerdo que él no recordaba ni quién era él no recordaba ni quién eran sus esposas, que tenía hijos, no recordaba ni siquiera que tenía hijos. Él decía que no tenía hijos. En fin, él perdió todo sentido, dónde vivía, todo completamente. Pero le decíamos, don Miguel, rece en latín, y rezaba en latín. Y le decíamos, reza el Padre Nuestro, y rezaba el Padre Nuestro. Le decíamos, el Ave María, rezaba el Ave María. El credo, rezaba el credo. Y eso muestra que a una persona que ama a Dios, una persona que quiere a Dios, una persona que se mantiene en la presencia de Dios y que ama a Dios, Dios le guarda su corazón, Dios le guarda su alma para la vida eterna. Y podremos perder la mente y podremos perder la mente y quiénes somos y todo eso en Alzheimer, demencia y todas las enfermedades que puedan venir. Pero el alma no se pierde si nos hemos mantenido en la fe, si nos hemos mantenido firmes en la creencia en nuestro Padre Dios, firmes en la confianza de que nuestra carrera es hacia la fe, es hacia la vida eterna, porque la fe nos va a obtener esa vida eterna. Y hoy en día estamos viviendo nosotros el Tríodo Pascual en esta nuestra fe católica. Estamos viviendo el Tríodo Pascual. Hoy viernes caminamos con el Señor. Hoy viernes estamos caminando con Cristo nuestro Señor, acompañándolo en su pasión y muerte. Y yo quisiera tomar este día para compartir con ustedes, hermanos, compartir con ustedes sobre la pasión de María, la pasión de nuestra Madre María, porque la pasión de Cristo es la pasión de María. María en todo lugar andaba con Cristo, para todos lados iba con Cristo. María acompañaba a Cristo, inclusive en los momentos de que María no estaba con él físicamente, estaba espiritualmente, estaba su mente, estaba ella toda se entregaba a su hijo. Y sabemos también, porque las madres, usted que es madre, usted sabe, usted quiere saber dónde están sus hijos, cómo están sus hijos. Mi esposa todo el tiempo está preguntando cómo están mis hijos, quiero llamarles, quiero saber cómo están, qué está pasando con ellos. Entonces María era lo mismo. Quizás en algunos momentos no acompañaba a Cristo por donde andaba, pero sí indagaba y sí sabía lo que estaba aconteciendo con Cristo. Y en esa pasión de Cristo, María acompañaba a Cristo en sus alegrías. En el momento en cuando Cristo comenzó su ministerio, recordamos que tenía muchas alegrías porque mucha gente se adhería a él, lo seguían multitudes queriendo escuchar la palabra, queriendo escuchar la buena nueva, queriendo saber de Dios. Y muchas multitudes lo seguían por escuchar la palabra y por los milagros que hacía Cristo. Entonces a Cristo lo acogían y María se alegraba junto con Cristo por esas personas que lo acogían. Pero también llegó el momento en que comenzó a darse al reverso eso, que muchas gentes lo empezaron a criticar. Muchas personas comenzaron a criticar a Cristo. Muchas personas comenzaron a decir, es un blasfemo, está mintiendo, no es lo que dice. ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de María? Es ese que conocemos. ¿Qué va a ser Mesías? ¿Qué va a ser esto? Y comenzaron a rechazarlo.
comenzaron a rechazarlo, comenzaron a insultarlo. Y de la misma manera insultaban a María por ser madre de Jesús. De seguro miraban a María y también decían, esta es la madre de aquel loco que anda por allá. Esta es la madre de aquel que se dice que es fulano de tal cuando sabemos que salió de acá. María acompañaba en esa pasión a Cristo nuestro Señor. Y ella tenía su pasión pegada a la de Cristo. Ella iba sufriendo. Iba sintiendo las agonías de saber que su hijo era rechazado, que su hijo era maltratado, que no querían ser parte de lo que él proclamaba. Y ella sufría eso por dentro también. Dice la palabra que guardaba todo en su corazón. Pero ella sufría. Ella sufría al sentir ese rechazo, como tú, como yo, como todos nosotros, cuando miramos que nos rechazan a un hijo, que de repente hay una reunión y miras que a tu hijo lo hacen menos, que lo hacen para un lado, que lo hacen para el otro, que no lo toman en cuenta, que lo desprecian, que no quieren compartir con él. Así sufría María. Así sufría porque mucha gente, así como muchas personas se le pegaban y buscaban la palabra de Dios y buscaban los milagros de Dios, había muchas personas también que nomás iban para burlarse de él y que hablaban mal de él y que hablaban a sus espaldas. La palabra de Dios nos cuenta de los fariseos, nos cuenta de los sacerdotes que tramaban cosas contra él, pero no cuenta de muchas personas que fuera de los sacerdotes, fuera de los fariseos, que también le daban la espalda a Jesús. En aquel momento usted recuerda que el Señor le dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Porque comienza el Señor a predicar y muchos empiezan a retirarse de él y les dice, usted también se quieren ir. Mucha gente lo rechazaba, mucha gente le daba la espalda. Y María sentía lo mismo que sentía Cristo. María sentía ese dolor, María sentía esa angustia, esa pena, porque por la ceguedad de la gente, por la ceguedad del corazón, por la dureza de ese corazón, que se aferraban a no creerle a nuestro Señor Jesucristo. Hoy estoy compartiendo la palabra de Dios aquí con ustedes, sin imágenes, sin nada, porque hoy es el día en que se cierra la iglesia, se saca el Santísimo Sacramento de la iglesia, se tapan las imágenes y queda la iglesia así hasta el domingo. Pero no dejemos de hablar de nuestro Padre Dios, porque tenemos que hablar. Me gustaría que, si tiene su Biblia allí usted, que vayamos a la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vaya abriéndola allí en su casa junto conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Y dice la palabra de Dios de esta manera: he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. María se mantenía fiel. A pesar de lo que decían de su hijo, en ningún momento dice la palabra de Dios que fue a decirle, ya no sigas así, mi hijo, ya no sigas haciendo. Ella mantenía fiel, ella sabía lo que su hijo estaba haciendo y ella sabía que era para el bienestar de la humanidad. Y nosotros tenemos que mantenernos igual que María, igual que Cristo, fieles a la fe, fieles a la palabra de Dios, fieles al Señor, porque tarde o temprano llegará nuestra recompensa. Nadie que sigue al Señor queda defraudado. Y María lo sabía y María se mantenía fiel a pesar de que tenía la agonía, a pesar de que tenía ese sentimiento, ese dolor, porque a su hijo lo rechazaban, porque a su hijo lo maltrataban. Ella se mantenía fiel. Ella se mantenía fiel a pesar de sentir ese rechazo, a pesar de que a su hijo lo hacían menos, lo despreciaban, lo tiraban de loco. A pesar de eso, María se mantenía fiel. Y es algo que tenemos que aprender nosotros, hermanos. Cuando rechazan a alguien de nosotros en nuestra familia, nosotros no tenemos que perder la cordura, sino tenemos que mantenernos fiel en la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos fiel
en las enseñanzas de María, en las enseñanzas de Cristo. Que María no le guardaba rencor a ninguna persona, que no le guardaba ningún rencor a nadie que hablaba mal de su hijo. Recuerde, yo recuerdo cuando era pequeño que muchas veces fui rechazado. Recuerdo que muchas personas me rechazaban, quizás porque tenían más dinero que mi familia. Nosotros no teníamos dinero, alguien tenía dinero y me rechazaban por su estado social, que se llama, porque tenían más dinero, y éramos rechazados y marginados algunos por las cuestiones materiales. Pero eso no significa que nosotros tenemos que actuar igual. No significa que tenemos que guardar eso en nuestro corazón y decir me la vas a pagar, sino que tenemos que hacer como María. No guardarlo en nuestro corazón eso, sino que dejar todo eso en la presencia de Dios y solamente actuar como debemos actuar como cristianos. Porque María escuchaba que rechazaban a su hijo. Inclusive en el mismo barrio que vivía, quizás la miraban hasta de reojo, quizás la miraban mal por ser madre de aquel que estaba predicando y que se decía ser hijo de Dios, y que ellos no lo comprendían. Quizás a María la rechazaban en el mismo barrio, la vecina, alguien por allí la rechazaba por su creencia, por su fe, por mantenerse firme, y quizás, ¿por qué no? Pudo haber alguna persona que llegó y le dijo a María, pues ¿sabes qué? Saca a tu hijo de allí. ¿Qué no ves que lo quieren apedrear? ¿Qué no ves que lo quieren rechazar? ¿Qué no ves que lo están maltratando? Le están diciendo cosas. Lo quieren hasta quitar la vida. Pero ella se mantuvo firmemente su fe. Y dice la palabra de Dios aquí donde leímos segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios, voy a leerlo nuevamente. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Y así tenemos que mantenernos nosotros fieles, fieles a la promesa de Dios, fieles a la palabra de Dios, fieles a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de que alguien nos haya rechazado, a pesar de que alguien rechace a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a alguien de tu familia. Tenemos que mantenernos como María, calladitos, tranquilos, siguiendo hablando bien, siguiendo hablando maravillas, siguiendo hablándole a esas personas, y por qué no siguiendo ayudándole a esas personas, como María lo hacía, siguiendo ayudándole a ellos, porque nosotros no somos igual, decía María. Nosotros sabemos que Dios es Dios, y que Dios al final nos va a dar esa grandeza de la bendición, y nos va a bendecir grandemente a toda nuestra familia. Dice su palabra precisamente, abre tu Biblia, hermano, hermana, abre tu Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Abre tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 11, versículo 12. Y la gran enseñanza en esta pasión de María, la pasión de Cristo es la pasión de María, hermanos. Y María sufrió a la par con Cristo en cada momento que maltrataban a Cristo, en cada momento que rechazaban a Cristo, en cada momento, en aquel momento en que le dijeron que querían agarrar a Cristo y matarlo y se les escapó. María se daba cuenta de todas esas cosas. Imagínate tú como mujer, imagínate tú como padre, lo que sentirías al escuchar eso de tu hijo, que le quieren hacer daño, que lo están maltratando, que lo quieren matar. ¿Qué es lo que siente uno como padre o como madre? Así sentía María. Era difícil, pero mira lo que dice la palabra de Dios, y ya lo tienes allí en tu casa. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Palabra de Dios. Dichoso aquel que soporta la prueba, porque después de ser probado recibirá la corona, que es la vida. Promesa de Dios a los que lo aman. Esa es la promesa para ti, esa es la promesa para mí, de mantenernos firmes, fieles como María, acompañar a Cristo en esta pasión, con el dolor que nos debe de pegar,
pero hacer lo que es correcto, lo que hacía María, ayudarle al necesitado, ayudarle a aquella persona que necesita, no guardar rencor en nuestro corazón a aquellas que nos han dañado, que nos han hecho daño. Al contrario, presentárselos a Dios y decirle al Señor: Señor, ten piedad de ellos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen, Señor. Están dañando a mi hijo, están dañando a mi hija, están dañándome a mí. Han herido mis sentimientos, han herido los sentimientos de mi familia. Y es entregárselos al Señor, así como María lo hacía. María no hablaba, María no gritaba, María no explotaba ante la gente que rechazaba a su hijo. No explotaba ante la gente que insultaba a su hijo. María no lo hacía, sino que María se mantenía firme, fiel, serena, calladita. Pero en ese silencio hablaba todo. En ese silencio se los presentaba al Señor y ella estaba ahí, dispuesta a ayudar a todo aquel necesitado y acompañar a su hijo en ese dolor tan grande. Recuerdo en este momento, mi hermano, cuando apresan a Cristo, y podemos ir a la palabra de Dios en el Evangelio San Mateo, capítulo 27, versículo 28 y 30. Ve abriendo tu Biblia, hermano, hermana, a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 28 y 30. Abre la palabra de Dios. Cuando a Cristo lo apresan, yo puedo imaginarme a María yendo allí entre la multitud, hermano, hermana. Yendo entre la multitud, y era una de las personas que estaban mirando a Cristo ser apresado. Era una de las personas que iba mirando a Cristo, cómo lo iban aventando, cómo le ponían los grilletes en las manos, en los pies, y cómo lo iban aventando, y cómo lo iban insultando. Mira, aquellos que le causaron una alegría en un momento, aquellos que los seguían para escuchar palabra de Dios, aquellos que los seguían para recibir la bendición de Dios, para recibir milagros, ahora aquellos se le habían echado la espalda, ahora aquellos lo maltrataban, aquellos le mandaban palabras obscenas, aquellos le tiraban pedradas, lo escupían, lo maltrataban de todas formas. Aquellos mismos que le habían dado la alegría a María por seguir a su hijo, ahora le estaban dando ese espadazo por la espalda que le habían dicho que la iba a herir. Desde ese momento la pasión se estaba convirtiendo más cruel. La pasión de Cristo, la pasión de María, la agonía, ese dolor tremendo de María de poder mirar que aquellos soldados llevaban a su hijo, y mientras se llevaban a su hijo podía mirar que nadie era capaz de defenderlo, que nadie levantaba la mano, que nadie levantaba la voz y decía: esperen un momento, ese hombre no es culpable. Sino que todos se mantenían en silencio. Al contrario, la mayoría de ellos quizás insultándolo, maltratándolo, haciéndose al lado de los demás. Y leamos la palabra, Mateos capítulo 27, versículo 28 al 30. Y dice la palabra de Dios: le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Palabra de Dios. O sea que aquí nos cuenta la palabra de Dios que adentro, ahí en la cárcel, ahí adentro, comenzó a tener los maltratos, ¿verdad? Le quitaron sus ropas, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Y podemos nosotros por un momentito imaginarnos a Cristo Jesús recibiendo esa corona de espinas y poniéndosela allí en su cabeza y enterrándole esas espinas en su cráneo, en su cabeza. Podemos imaginarnos ese dolor tan inmenso que Cristo estaba padeciendo en ese momento. Y un dolor tan inmenso, hermano, hermana, que se transmitía
al corazón de su madre María. Ese dolor tan inmenso que su madre podía sentirlo al otro lado de la barda, al otro lado del lugar, afuera de ese lugar. Que quizás María inconsolable estaba allá afuera, pero nadie se atrevía a echarle una mano, nadie se atrevía a consolarla, porque era ponerse a contra de aquellos soldados, era ponerse a contra de aquellos que gobernaban, era ponerse contra de aquellos sacerdotes que lo querían matar, era poner su vida en riesgo. Y la cobardía siempre está ahí, siempre está ahí. Pero ella estaba a pie de la letra, ella estaba ahí. Y se mantenía firme, se mantenía María allá afuera de esa cárcel, esperando noticias de su hijo, esperando qué pasaba con su hijo, clamándole a su Padre Dios. Pero con un dolor inmenso, mi hermano, mi hermana. Ese dolor, esa pasión de María debe llevarnos a nosotros, hermanos, en esos momentos que estamos viviendo, a ser como ella, a orar, clamarle a nuestro Padre Dios por todas nuestras penas. Mira que estaba leyendo hace rato un mensaje que pusieron por allí de un mensaje de Mamá María que había mandado a una de las videntes de allá de España, y decía que lo que estaba pasando con esta pandemia es que nuestro Padre Dios estaba arrancando de nosotros esas ataduras materiales que tenemos, ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia, que quería arrancar todo eso de nuestras vidas para enderezar nuestro camino nuevamente. Y es lo que tenemos que hacer. María se mantenía firme allí. Y María no le guardaba ningún rencor a ninguna persona que la insultaba, que insultaba a su hijo. Entre toda la multitud, ella no buscaba venganza ni mucho menos, sino simplemente quizás hacía lo mismo que hacía Jesús. Perdónales porque no saben lo que hacen. Porque desde un momento María entregó su vida, hermano, hermana. Entregó su vida porque ella sabía de la promesa de Dios. Ella sabía de la vida eterna. Ella sabía que su hijo iba a bendecirnos, iba a restaurarnos, iba a redimirnos, iba a darnos esa vida nueva. Dice su palabra, recuerdas, en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que mandó su Hijo único para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso trabajó María. Y en su pasión trabajó María. María, quizás la puedo mirar yo también consolándose y tratando de consolarse a ella misma, y tratando también de mantener a aquellos seguidores de Cristo, aquellos discípulos que en su momento también lo abandonaron, que en su momento corrieron cada quien por su lado. Y quizás María decía, vamos a orar, vamos a unirnos, vamos a unir nuestra fuerza de espíritu. Y ahí estaba. Quiero que leamos otro versículo. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 15, hermanos y hermanas. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 15. María nos enseña, mis hermanos, cómo vivir este trido pascual, cómo vivir estos momentos. Y créeme que si tú estás pasando por grandes dificultades, aparte de este virus, aparte de esta pandemia, si en tu casa, si en tu hogar tienes dificultades, tienes problemas grandes, créeme que no hay una persona que lo sepa más que María. Porque María pasó los mismos dolores que pudo haber pasado Cristo. María pasó los mismos dolores. María sintió lo mismo. Como madre, tú, si eres mujer y que me estás escuchando, tú puedes sentir esto que sentía María. Tú sabes. Porque quizás tú en algún momento de tu vida has sentido esa angustia por un hijo tuyo o una hija tuya. Quizás has sentido una angustia grande por algo que le está aconteciendo, y quizás en algún momento, ¿por qué no has sentido una impotencia de no poder ayudarle, de no poder hacer nada?
Y María estaba en esa situación, veía la situación de su hijo, veía que estaba encarcelado, veía que lo estaban maltratando, escuchaba por las personas lo que decían de lo que le estaba pasando. Y ella estaba no podía hacer nada. No podía hacer en absoluto nada por esa situación, más que orar, más que mantenerse en silencio y estar orando en la presencia de Dios. Tú como madre puedes saber eso. Quizás nosotros los padres somos un poco más duros y tendemos a ser más ligeros en eso, pero ustedes mujeres, no, ustedes sienten exactamente como María sentía. Vamos a leer ese evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 15, hermano y hermana. Y dice la palabra de Dios: pero ellos le gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. La gente, la multitud, le están diciendo a Pilato, le están diciendo a aquel señor que no sabe qué hacer con él, la multitud, los sacerdotes, junto con toda la gente, aquella gente que lo seguía por los milagros, aquella gente que lo seguía y escuchaba la palabra de Dios, ahora estaban diciendo: fuera, fuera, crucifícalo, mátalo. Esta palabra, hermano, nos dice a nosotros cuántas veces nosotros lo estamos crucificando, cuántas veces nosotros estamos diciendo esas palabras con nuestros hechos, con nuestros actos. Cuando alguien nos hace un mal y nosotros no la estamos guardando para esa venganza, para pagar ese mal por mal. Quizás cuando pisoteamos a alguien, quizás cuando hacemos menos a alguien, quizás cuando nos sentimos superiores que a alguien. No sé, cada quien de nosotros sabemos lo que tenemos en el corazón, pero cada vez que actuamos de esa manera, cada vez que actuamos así, mi hermano, mi hermana, estamos diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Estamos crucificando y mandando crucificar a nuestro Padre Dios. Y María escuchaba esto, María estaba ahí entre esa multitud, y María escuchaba. Y María no se ponía a gritar, y María no se ponía a decir no, sino que ella aguantaba todo. Ella guardaba todo en su corazón porque sabía cuál era el plan de Dios y sabía que te convenía a ti y me convenía a mí. Ella entregó su vida por ti y por mí. Y permitió que la gracia de Dios, que Dios mismo se encarnara en su vientre y se hiciera hombre para que nos diera vida y vida eterna. Y en este momento está escuchando que esa multitud, esas personas que se decían que lo seguían, ahora lo querían matar. Ahora están diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pensemos un poquito en ese dolor de esa madre. En el dolor de esa madre. Cuando nosotros queremos, mi hermano, mi hermana, tomar venganza, cuando nosotros estamos haciendo lo que no es correcto, cuando nosotros estamos pensando en tomar ventaja a alguien, que nosotros estamos queriendo pisotear a alguien en el trabajo por subir de posesión, cuando nosotros queremos presumir lo que tenemos a aquel que no lo tiene, estamos diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando cada uno de nosotros estamos diciendo: mira lo que tengo, un carro nuevo y tú no lo puedes tener. Tengo una casa nueva, tú no la puedes tener. Tengo esto, tú no lo puedes tener. Cada vez que actuamos de una manera así, nosotros estamos diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Vayamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 37. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 23, versículo 37. Todos esos gritos, todo eso lo que iba aconteciendo, María lo iba guardando dentro de su corazón. Este compartimiento es compartir la pasión de María, que es la misma pasión de Cristo. Porque María acompañaba a Cristo en todo dolor, en todo sufrimiento, en todo momento. Cuando Cristo lo llevaban por esa calle y lo iban apedreando, y dice la palabra de Dios que lo iban escupiendo.
y lo iban apedreando y lo iban insultando y lo iban aventando de todas palabras y quizás, ¿por qué no?, hasta lo aventaban a él y le aventaban en el peso de la cruz más grande. María iba allí a un lado y María iba mirando. Y María iba sintiendo ese dolor, esa pena, esa angustia que su hijo iba sintiendo. Y puedo mirar, hermano, hermana, puedo mirar a María volteando y mirando a la gente a ver si alguien se atrevía a echarle una mano, a ver si alguien se acomedía, a ver si alguien decía algo. Pero nadie se atreve. Miren, mis hermanos, he escuchado en estos días de esta pandemia, en estos días he escuchado a personas, a pastores, a personas que dicen, estoy en victoria. No, eso no quiere Dios. Lo que Dios quiere es que tengamos, que no digamos estoy en victoria. Quiere que digamos, estoy doblegando mi corazón, estoy doblegando mi espíritu, estoy cayendo en tu plan, Señor, que no quieres que yo siga creyéndome con ese egoísmo, con ese orgullo, con esa vanidad, con esa soberbia, sino quieres que me sobaje y que sea humilde y que sea caritativo y que ayude al que es necesitado y que sea noble y que sea como tú, Señor. Y María iba mirando cómo iban en ese caminar, cómo llevaban a Cristo y cómo iban apedreándolo, insultándolo y todo, y ella seguía a pie de la letra, calladita. Pero yo puedo imaginármela con un gran dolor inmenso en su corazón por todo el daño que le iban haciendo a su hijo. Y para una madre, que le hagan el daño a su hijo es hacérselo a ella misma. Como tú mujer, o como tú varón, quizás en algún momento decía María al Padre Dios, decía, Señor, ¿por qué no me pones a mí en lugar de él? ¿Por qué no haces que esto me pase a mí, no a él? Porque toda madre se quiere poner en el lugar de su hijo. La madre quiere ponerse en el lugar de su hijo, pero era imposible, porque tenía que ser el cordero sin mancha, el que redimiera al mundo entero. María no podía hacer eso. Pero en el dolor humano, quizás ella decía, ponme a mí, Señor, pero a él no, porque me duele demasiado. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, hermana, tenemos quizás algún pariente, un hermano, una hermana, un hijo que está ahorita padeciendo una enfermedad o que tiene grandes problemas y que nos sentimos impotentes y que decimos, Señor, yo quisiera que me pasara esa enfermedad a mí? Yo quisiera sentir eso yo. Pero el Señor dice, es imposible, porque algo bueno va a salir de esto y tiene que ser de esta manera. Tiene que ir padeciendo eso. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 37, hermano, hermana. Si ya lo tienes ahí en tu Biblia. Vamos a leer el versículo 37, dice, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice otra vez, allí en la cruz, aún crucificado, aún sufriendo grandemente, había aquellas personas que no se la guardaban, sino que en ese mismo momento lo insultaban y se burlaban de él. Aquel soldado que le dio vinagre a tomar cuando lo miró con sed. Estos que le gritaban, si tú de veras eres el rey, sálvate a ti mismo, a ver. Unas burlas tremendas, y María al pie de esa cruz, y María escuchando todo eso, a pesar de que el hijo está allá arriba, de que el hijo está sufriendo, a pesar de todo eso, lo siguen insultando a Jesucristo. Siguen insultándolo a él. Pero María aguantaba todo, hermano. En esta pasión debemos recordar ese sufrimiento de María a la una con el sufrimiento de Cristo, y que nos sirva el sufrimiento de María a nosotros como ejemplo, hermano, hermana, para hacer y para vivir nuestra vida como María la llevaba a cabo. Como María la llevaba a cabo, aguantando, no regresar mal por mal, no hacer las cosas incorrectas, no sentirnos orgullosos, ni vanidosos, ni soberbios, no sentirnos superior a otros, no apachurrar a nadie en el trabajo,
Como inclusive en una de esas pláticas que he tenido, dije, si alguien tiene necesidad en tu trabajo, hay alguien que no sabe hacer las cosas bien y tú lo sabes hacer, enséñale, enséñale. Que a eso nos manda Dios, a cargar las debilidades de aquellos que no las pueden llevar a cabo. Eso es parte de nuestra cruz, hermanos. Y en esta pasión Cristo lleva su cruz. Pero también a nosotros nos dice, si tú quieres ser discípulo mío, toma tu cruz y sígueme. Y dice el Señor, y toma mi cruz que soy paciente y humilde, aprende de mí, dice el Señor. María nos enseña, hermanos, a cómo llevar nuestra vida en esta pasión de Cristo. Hoy en este día no hay cruces, no hay imágenes, porque la iglesia se cierra, porque la iglesia cierra las imágenes, cierra las cruces, cierra todo, saca el Santísimo de la iglesia y quedamos sin el Señor, acompañándolo en su muerte, en esta pasión y en su muerte, pero con la esperanza como María la tenía, como en ese momento que María tenía esperanza de que muchos acogiéramos el Evangelio, de que muchos acogiéramos la palabra del Señor, de que muchos amáramos a su Hijo, de que muchos lo siguiéramos a su Hijo. Y si nosotros hacemos eso, déjame decirte que vamos por buen camino, porque vuelve la palabra de Dios que leímos hace ratito en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: felices los que pacientemente soportan la prueba, porque después de ser probados recibirán la corona de nuestro Señor Jesucristo, que es promesa para todos los que lo aman. Palabra de Dios. Y eso es para ti y eso es para mí. No podemos perder esa fe. No podemos perder nuestra fe. Como comencé diciendo, a mi suegro le pegó Alzheimer, le pegó demencia, no sabía ni quién era él, no sabía ni quién era su familia, pero en su momento, en todo momento, inclusive en los momentos que más tenía su demencia y su Alzheimer a flote, le preguntábamos, le decíamos que orara y oraba. Padre nuestro, Ave Marías, credo, oraba oraciones en latín. ¿Por qué? Porque una persona que ama a Cristo, hermano, hermana, Dios le mantiene su alma. Y podrán tocarnos el cuerpo y podremos ir perdiendo el cuerpo y podemos ir perdiendo muchas cosas, pero el alma no la vamos a ir perdiendo porque Cristo la preserva para Él y esa nadie la puede tocar si tú y si yo amamos a Cristo. Si tú y yo hacemos como María, nadie podrá tocar nuestra alma. Y somos destinados a esa vida eterna que Dios nos tiene reservados. Yo te voy a invitar en este momento, mi hermano, mi hermana, que cierremos nuestros ojos y que hagamos una oración juntos, que allí donde tú estás, en tu mesa o en tu sofá, allí donde tú te encuentres en este momento, eleves tu espíritu a la presencia de nuestro Padre Dios. Yo te voy a pedir que si estás con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, los invites y les digas, vénganse, en ese momento de orar. Es un momento de ponernos en sintonía con nuestro Padre Dios, de elevar nuestro espíritu a nuestro Padre Dios y de pedirle sí misericordia por lo que está aconteciendo, pero sobre todo pedirle que si hay algo de nosotros que tenga que cambiarlo, que lo cambie y que al terminar esta pandemia, que al terminar este desierto, que al terminar esta oscuridad que estamos viviendo, que la luz sea una transformación de nuestra persona, de nuestra alma, que seamos mejores personas, que seamos mejores padres, mejores vecinos, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores compañeros de trabajo, que seamos mejores personas en todo y que nuestra alma clame todo el tiempo por la presencia de Dios. Oh Padre Santo, nos unimos a tu presencia en este momento, Señor,
Nos unimos a ti en esta pasión y en esta muerte, Jesucristo. Nos unimos a ti con este dolor tan inmenso que has de haber sentido desde aquel huerto de Getsemaní donde derramaste sangre a través de tu sudor, Señor, de que sentías tanta angustia hasta el punto de decir: Padre, si se puede, pues arranca de mí este cáliz. Pero te ganó más la voluntad de ayudarnos, de regresarnos al estado original, de redimirnos y darnos esa vida eterna. Y dijiste: pero que se haga tu voluntad, Padre. Desde ese momento, Padre, empezaste a sentir esa angustia, ese dolor inmenso, junto con Mamá María. Yo quiero, Padre Santo, que en este momento a cada uno de nosotros que estamos sintonizados nos haga sentir ese dolor del pecado que arraiga en cada uno de nosotros. Que nos haga sentir, oh Padre, el dolor de aquello que estamos haciendo mal, de aquello que no es de tu agrado. Si somos orgullosos, si somos vanidosos, si somos soberbios, Señor, enséñanoslo. Que salga a flote de nuestros sentimientos en este momento, que nuestra carne, Señor, tiemble, Señor, al sentir eso. Haznos sentir, Señor, qué es lo que tenemos que dejar en este momento, Padre, para que tu gracia llegue a esta tierra, para que tu gracia sea derramada desde ya. Oh Padre Santo, yo te pido, Señor Jesucristo, en este momento, que perdones todos mis malos pensamientos, que perdones todos mis malos actos, Señor. Aquellos que son a conciencia, aquello que yo sé que lo estoy haciendo y que estoy haciendo mal y que me aferro a hacerlo porque la carne me gana. Y que no hay excusa, Jesús, porque yo sé que lo estoy haciendo. Y que cuando alguien tiene necesidad, Señor, yo he cerrado los ojos. Quizás un pordiosero que estaba por ahí tenía frío, tenía hambre y yo nomás pasé. Y lo único que dije: Señor, mándale ayuda, pero me habías mandado a mí, Señor, y no me paré. No me detuve a ofrecer esa ayuda. Quizás soy una de las personas que voy a la tienda ahorita, Señor, y soy avaro y trato de agarrar todo y no quiero compartir con los demás que van allí. Quiero agarrar lo demás para que a mí nada me falte. Y ese egoísmo entra dentro de mí, Señor. Quizás soy de esas personas que no comparten nada. De esas personas que van y abastecen y tengo todo en mi casa y tengo de más. Pero estoy calladito para que nadie me vaya a robar, para que nadie me vaya a pedir. Señor, arranca de nosotros lo que tengas que arrancar. Si es necesario, déjanos sin nada, Jesús, pero no nos dejes sin tu presencia. Si es necesario, déjanos sin nada, Señor, pero no nos dejes sin tu gracia, sin tu bendición. No nos dejes sin esa hambre y sed de ti, Señor. Oh Padre Santo, en este momento yo te quiero pedir, Señor, que vengas y desciendas sobre cada uno de mis hermanos que estamos conectados en este momento, allí en sus hogares, aquí en mi hogar. Ven y desciende, oh Espíritu Santo, y aviva nuestro corazón, aviva nuestra mente y alumbra aquel pecado que está dentro de nosotros, Señor. Porque quizás al arrepentirnos y quizás al enderezar el camino, oh Padre, ya la luz a este mundo volverá. Te pido en este momento, Señor, por todos mis hermanos, si alguno está padeciendo algún dolor grande, si tiene alguna enfermedad, si alguno tiene algún hermano, algún hijo que está aconteciendo algo terrible, Señor, que tu misericordia descienda allí en este instante, Padre. Tu palabra dice en Mateos capítulo 7, versículo 7, pide y te daré. Y yo te estoy pidiendo y mis hermanos te estamos pidiendo. Dice tu palabra que donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás presente en medio de ellos. Y yo sé que aquí estás presente en este momento, Jesús. Y yo sé que te haces presente y por eso, Padre, me atrevo a pedirte más. Que cambies nuestros corazones, que cambies nuestra mente. Que nos transformes, Señor, a ser cristianos como quieres que seamos un poco parecidos a Mamá María.
que aguantemos todos todo lo que nos pueda pasar. Si alguien nos ha insultado, si alguien nos ha maltratado, si alguien nos ha dicho mal, si alguien nos ha hecho a un lado, que aguantemos calladitos y que no le hagamos mal a esa persona. Al contrario, que busquemos hacer el bien a pesar de todo lo que nos hagan. Que hagamos como María, que aquel necesitado vayamos y nos ofrezcamos, a pesar de que sea alguien que ha hablado mal de nuestro hijo, que sea alguien que ha hablado mal de nosotros mismos, que seamos capaces de abandonarnos a nosotros y ponerte a ti, oh Jesús, por delante. Que seamos capaces, Señor, de hacer tu santa voluntad. Oh bendito Jesús, yo te pido que derrames ese Espíritu Santo en este momento. Derrama tu Espíritu Santo, Jesús. Derrámalo para que esta pasión, esta muerte, este trido pascual no sea en vano. Que terminemos en el domingo de resurrección con un corazón nuevo, con una mente nueva, dispuestos a una nueva batalla, dispuestos a luchar nuevamente, pero ahora firmes con la presencia de Cristo en nuestra vida, haciendo lo que es correcto. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos, 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 Espíritu Santo, ayúdanos a derramarnos, ayúdanos a derramarnos en abundancia con los necesitados. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser nobles, a ser humildes, a ser pacientes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que si somos así, explotamos y somos explosivos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con alguien, enséñanos, Espíritu Santo, a ser como María y no explotar, sino enséñanos con tus dones a tener dominio de nosotros mismos, Espíritu Santo. Si somos personas que juzgamos, enséñanos a no estar juzgando a los demás. Enséñanos a enderezar nuestro camino. Enséñanos a enderezar nuestra mente y nuestro corazón. Oh Espíritu de Dios, derrámate, 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 Espíritu Santo. Derrámate en este momento, Espíritu de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria, gloria, Espíritu de Dios. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo en este momento, que vengas a las casas de cada uno de mis hermanos aquí presentes, unidos en oración, y que tomes posesión de nuestros hogares, que tú lleves el control de nuestras vidas, Jesús. Que si vamos a decir una palabra, la digamos a través del filtro de tu Espíritu Santo. Que si vamos a hacer algo, Señor, que lo hagamos a través de ese filtro de tu Espíritu Santo. Que si que tenemos un problema, una dificultad, que si tenemos algo que hacer, Señor, que primero piensemos qué harías tú y que lo hagamos de acuerdo a ti. Y que Mamá María interceda por cada uno de nosotros y venga con nosotros y nos ayude a ser como ella, a aguantar en todo momento, a cerrar la boca cuando tengamos que cerrarla, a hablar cuando tengamos que hablar. Que nos ayude a mantener el corazón limpio y a no mantener rencillas con nadie. Que nos ayude, oh Padre, que nos ayude a ser diferentes, a transformar nuestro corazón, Jesús. Oh hermano, yo te pido en este momento, mi hermano, que dejemos que Dios actúe en nuestro corazón. Que guardemos un minutito de silencio para que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios te hable allí donde tú estás, para que Dios te diga lo que tengas que cambiar, para que Dios te diga lo que tienes que dejar, para que Dios te diga, llénate de mi Espíritu Santo y tendrás la fuerza para dejar eso, para salir de eso. Te voy a pedir, hermano, hermana, que guardemos un minutito de silencio y escucharemos la voz de Dios hablándonos en esa cosa que tenemos que dejar. Gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias, Padre Santo, por
por habernos hablado a cada uno de mis hermanos que están conectados y a mí, a mi familia, a sus familias. Habernos llamado, Señor, habernos hecho cristianos, habernos llamado a tu rebaño. Jesús, gracias. Gracias por cada uno de nosotros que somos parte de ese rebaño tuyo. Gracias a cada uno de nosotros, porque yo no sé mis hermanos, pero yo andaba perdido, pero allá andaba por otros caminos, porque yo no te conocía, ni siquiera quería saber de ti, ni siquiera iba cerca a tu casa, Señor, pero tú miraste mi necesidad en aquel día. Tú miraste mi sufrimiento y el sufrimiento de mi familia. Y pusiste tu mirada en mí, Señor, y cuando tú pones la mirada en alguien, algo grande acontece. Y has cambiado mi vida, Señor, y has cambiado mi familia. Y te doy gracias por ello, por ese momento que tú me llamaste, por ese momento que me arrancaste de ese lodo, Señor, que me sacaste de esa oscuridad, que me sacaste de ese desierto. Y me has dado vida nueva, Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, porque a cada uno de ellos te siguen, Señor, porque en algún momento también tú los has sacado de la vida que llevaban, los has sacado de esa vida vacía, de ese desierto, de esa oscuridad, y les has dado luz, Señor. Gracias porque somos parte de tu pueblo. Gracias porque somos de tu rebaño, Señor. Y tu palabra dice, los que son de mi rebaño escucharán mi voz. Y nosotros queremos escuchar tu voz, Jesús. Queremos escuchar tu voz. Háblanos, guíanos a través de tu Espíritu Santo, a través de Mamá María. Guíanos, Padre, guíanos. Transfórmanos, danos vida nueva. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Si yo he sido orgulloso, vanidoso, oh Padre Santo, arranca de mí todo eso. Y danos esa vida nueva, Señor. Danos ese corazón nuevo que necesitamos. Te lo pido, Padre Santo, ten piedad y misericordia de nosotros. Y yo te pido, Padre Santo, que a cada uno de mis hermanos y a mí no nos falte esa hambre y sed de ti, Señor. Que desde que nos levantemos día tras día y lo que respiremos a cada respirar, Señor, nuestra alma clame, tenga sed y hambre de ti, Señor. Y que cuando te busquemos y te encuentremos, Jesús, y al encontrarte tengamos más hambre y sed de ti, que nunca se llene nuestro corazón, que siempre tengamos hambre y sed de ti, Señor. Te entregamos nuestras familias, te entregamos a todos nuestras familias, para que tú nos bendigas a todos por igual, Señor. Somos de tu rebaño, y tu palabra dice, Señor, Marcos capítulo 11, versículo 24, dice tu palabra, todo lo que me pidan en oración, crean lo que ya lo recibieron y lo van a recibir, Padre. Yo reclamo esa palabra para nosotros, que es promesa tuya. Yo la reclamo para nosotros, Señor Jesucristo, y te pido que se haga realidad en nuestras vidas, un corazón nuevo, una mente nueva, que dejemos de hacer ese mal, ese pecado, que dejemos de guiar nuestra vida a través del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, y que comiencemos a caminar en la piedad, en la misericordia, en la humildad, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven y apiádate de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti, Jesucristo. Gloria y alabanza a ti. Yo te pido, mi hermano, que en este momento hagas una oración allí con los tuyos. Que agarres a tu esposo con tu mano derecha. Háganse como un círculo, si son 2, 3, 4, hagan un círculo allí en tu familia. Y pongan sus manos en el hombro de la persona de tu familia, del otro que está ahí a un lado contigo. Pon tu mano en el hombro. Pongan su mano derecha en el hombro de la persona que está a tu lado derecha. Y comienza a pedirle a Dios por esa persona. Y hagan el círculo para que se ore en familia y díganle, oh Padre Santo, yo te pido
por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, por esta persona que estoy tocando, Padre, para que lo bendigas, para que la bendigas en este momento. Yo te pido, Padre Santo, que tu misericordia, tu gracia sea derramada en este momento, por la gloria tuya, Señor Jesucristo. Dice en tu palabra, vengan a mí los que están cansados, llevando duras cargas, que yo les voy a ayudar, Padre. Aquí te entrego a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a quien quiera que tienes allí. Dile, te lo entrego en este momento y te pido por él. Quizás tiene miedo de esta enfermedad que está aconteciendo. Quizás tiene miedo de esta pandemia. Quizás hemos perdido el trabajo. Quizás estamos pasando necesidades, Señor. Pero si te tenemos a ti, nada nos falta, Señor. Nada nos falta, porque dice tu palabra en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, Padre. Tu palabra dice eso, y yo me aferro a tu palabra, y no nos faltará nada, Jesús. Aunque se vea que nos falta, no nos faltará nada, Jesús, porque tú nos llevas de tu mano, porque estamos bajo tu protección, Jesús. Ora por tu familia en este momento, allí, abrazados allí en círculo. Y comienza a orar por esa persona que tienes ahí a un lado de ti. Comienza a orar en este momento. Y si ya oraste, te voy a pedir que así, en el círculo como están, guarden un silencio. Abran los ojos lentamente. Lentamente abre tus ojos. Y te voy a pedir que abraces nuevamente a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, a las personas que tienes allí. Abrácense, abrázalo, bésalo. Dile que los amas, dile que los extrañas, que los quieres, que son lo mejor, que es lo más maravilloso que Dios te ha regalado, que esa familia que tienes es lo más grande, que para ti que es tu prioridad. Después de Dios no hay nada más que esa familia. Aprovecha este momento, hermano o hermana, para decirle a tu familia cuánto los quieres, cuánto los amas. Y si hay algunos que no están allí, que están en su casa, llámales ahorita después de esta oración en el Espíritu Santo. Y diles en el Espíritu Santo, te quiero bendecir en este momento y te quiero decir que te amo, te extraño, te quiero. Y te mando una bendición. Y te mando una bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te cubro con la sangre poderosa de nuestro Padre Jesucristo. Bendice a tu familia, hermano. En este momento, yo te pido que no le aplaudas al Señor. Estamos en viernes de oscuridad, en viernes de desierto. De Cristo ha dado su vida por nosotros. Y es momento de duelo, pero a Cristo le gusta que derramemos amor. Ama a los tuyos, abraza a los tuyos en este momento y manda un abrazo a aquellos que te han hecho daño en este instante. Que Dios te bendiga, mi hermano, y gracias por unirte conmigo en esta oración. Dice la palabra de Dios que la oración de unos por otros tiene mucho poder. Y yo creo firmemente en esa palabra de Dios. En mi caminar he mirado muchos milagros de Dios haciendo. Y creo que hoy no es la diferencia, que hoy no es diferente. Y creo firmemente que si tú tienes fe, Dios derramará gracias en tu familia y en la mía y en la de todos los que estamos conectados. Gracias, hermano, gracias, hermana, por unirte en esta oración a nuestro Padre Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y nos uniremos nuevamente el próximo lunes a las 6:30 p.m. Que Dios te bendiga. Una bendición a tu familia. Adiós.